Un cordial saludo para todos los estudiantes de el nivel Visión 3. Hoy vamos a ver la clase número 9 que se llama la práctica de la consejería. Y vamos a iniciar esta clase dándole gracias al Señor. Padre, ponemos en tus manos esta clase. Te pido que cada persona que vea este video, Señor, pueda recibir algo especial de parte tuya. Que nuestros corazones, Dios del cielo, sean afianzados para recibir más de tu palabra. Y que podamos estar receptivos a lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Levanta líderes, Señor. Levanta personas que quieran servirte, que quieran hacer tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar con esta clase y el día de hoy la cita clave es Proverbios 19:21, así que vamos a ir de una vez a la palabra. Recuerde, Proverbios 19:21 y dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Listo? Muchos consejos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Porque podemos recibir muchas palabras de los hombres, pero la palabra de Dios es algo bien especial que se guarda en nuestros corazones para siempre. Entonces, esto es lo más importante, recordar que nuestros consejos no son iguales a los consejos de Dios. La palabra de cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá. Y vamos a leer Proverbios 20:5, que dice: como aguas profundas en el corazón, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y esto habla que no todos los hombres tenemos la capacidad de entender las palabras o los consejos. Hay hombres que no los atienden y no los escuchan. Por eso muchas veces no estamos metidos en problemas o en circunstancias difíciles, porque nosotros no entendemos el consejo que Dios nos da o que una persona nos da, porque hay consejos de los hombres que no servirían mucho para aplicarlos, pero el consejo más importante es el que viene de Dios. Y vamos a ver los objetivos para esta clase. El primer objetivo es enseñar la importancia de la consejería bíblica. El segundo objetivo, cómo debe ser un consejero. Y el tercero es entrenar para aconsejar. Aconsejar siempre va a ser algo que podemos explicar en esta clase, pero siempre se aprende con la práctica, empezando a escuchar a las personas, sus problemas, y también estudiando mucho la palabra de Dios para tener la suficiente abastecimiento para poder dar un buen consejo. Ojo, la consejería es una responsabilidad y es un privilegio. Es ofrecer las soluciones para vencer los problemas de la vida diaria que le pertenecen a Jesús. Tenemos que aprender o enseñar a las personas a que todos los problemas Jesús los está llevando con nosotros y que Él es el primero interesado en llevar esos problemas o esas cargas o esas situaciones, que no estamos nosotros solos en un problema, sino que Jesús siempre está con nosotros. Entonces eso es lo primero que debemos llevar a entender. Hay solución para su problema y usted no está solo con este problema. Jesucristo está con usted, Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros y Él quiere guiarnos y ayudarnos a hacer su voluntad. Y también lo primero, y que es bien importante, no importa el consejo que estemos dando, la situación, siempre debemos llevar a la persona a conocer, y más si es una persona inconversa, a conocer el plan de salvación, a llevar al arrepentimiento y a la confesión de los pecados. Sí, es importante llevar a una solución, pero también es importante darle a entender a las personas que debemos conocer de Cristo, debemos arrepentirnos y debemos exponer nuestros pecados delante de Dios. Hay algo importante y eso es lo primero que quiero enseñar hoy, y esto es por qué formar a los creyentes para aconsejar bíblicamente. Vamos a ver acá tres cositas que son bien importantes. Lo primero es porque la palabra de Dios es la única autoridad para fe y conducta. Repito, la primera es porque la palabra de Dios es la única autoridad para fe y conducta. No hay nada mejor que nos pueda llevar a aconsejar a una persona, o porque debemos formarnos para aconsejar bíblicamente, es porque la palabra es la única autoridad de fe y conducta. Es la única verdad absoluta. Hoy por hoy todo el mundo quiere tener su propia verdad, pero quiero decirle, para nosotros los creyentes la única verdad absoluta es la palabra de Dios.
Dios escribió esta palabra para que nosotros tengamos un referente para vivir. Y recuerde que no solamente enseña cómo vivir, la conducta que debemos tener, sino fe. Vamos a ir a Salmo 19, ahí en su Biblia, Salmo 19. Y vamos a leer el versículo del 7 al 11. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hay varias cositas en este texto bíblico que me gustaría resaltar. Y dice, lo primero es que dice que la ley de Jehová convierte el alma. Y cuando hablamos del alma, hablamos de las emociones o los sentimientos. Miren que lograr tener emociones saludables es difícil, pero acá nos dice que la palabra dice convierte el alma, o sea, es capaz de someter nuestras propias emociones. En el verso 7 también dice que Dios o Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. A través de la palabra de Dios nos hacemos sabios. También dice que alegra el corazón. Cuando nosotros seguimos los mandamientos, la ley de Jehová, la palabra de Dios, nosotros vamos a ¿qué? A alegrarnos. Y dice que Jehová alumbrará los ojos. Y eso dice que a mi entendimiento, que la palabra, que cuando damos consejos según la palabra, nuestra visión se enfoca, podemos ver mejor las cosas. El 9 dice que el temor de Jehová es limpio y que permanece para siempre, y que los juicios de Dios son verdad. Lo que les decía, hoy por hoy todo el mundo quiere hacer su propia verdad, pero para nosotros la única verdad y la verdad absoluta debe ser la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es dulce más que la miel. Y en el verso 11 dice que hay gran galardón en seguir los consejos o los mandatos de la palabra de Dios. Es bien interesante destacar esto porque la palabra de Dios es la única autoridad para fe y conducta. Recordemos esto. Lo segundo, porque formar al creyente para aconsejar bíblicamente, es que hay problemas dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia que se deben tratar de una manera bíblica. En la iglesia también vamos a presentar problemas y debemos estar listos no solamente para dar un consejo, sino para recibirlo. Entonces, nada mejor que estar formados en la palabra para tratar de manera bíblica las situaciones que se presenten. Y a veces los peores problemas que vemos es dentro de la iglesia. Por eso el creyente debe estar listo para aconsejar y ser aconsejado. También lo tercero es que la consejería bíblica ayuda a eliminar los obstáculos en el crecimiento del aconsejado. Entonces, cuando damos un consejo, ayudamos a la persona a vencer esos obstáculos que está presentando. Y aquí podemos decir una palabra bien importante, y es que a través de un consejo la persona puede ser santificada. Si aprende a aplicarlo, si aprende a llenarse de la palabra de Dios, esta persona puede ser santificada, y esto le va a ayudar para el resto de su vida o en cualquier situación que la persona esté enfrentando, que también es bien interesante y bien importante esto. Otra cosa, lo primero que vemos es por qué aconsejar, pero por qué formar a los creyentes en la consejería, pero lo segundo que quiero resaltar es que ¿por qué es importante el ministerio de la consejería bíblica? La consejería no es solo algo que le debería pertenecer a ciertos creyentes. Realmente cada uno de nosotros es responsable del crecimiento espiritual que tiene. Nadie puede depender eternamente de otros. Ay, ore por mí, aconseje por mí, porque cuando somos llamados a vivir la vida según la palabra de Dios, inmediatamente nos convertimos en personas diferentes que deben tener la capacidad de aconsejar, y eso lo hacemos a través del estudio de la palabra.
Entonces, lo primero por qué es importante el ministerio de la consejería bíblica es que alivia al pastor de llevar la carga de la responsabilidad de la consejería. El pastor no debe tener solo la carga de llevar la consejería. Entonces, pastor, aconsejela a ella, pastor, hable con ella, pastor, siendo que hay tantas personas que podemos ayudar en esta labor de la consejería. Como les decía, el único responsable de su crecimiento espiritual es usted mismo. Nosotros debemos ayudar a aliviar esas cargas del pastor para que él no solamente lleve, porque llegará el momento que él no pueda con todo, y necesita que los líderes también estén capacitados para llevar esa consejería bíblica. Entonces, por eso es importante este ministerio. Segundo, porque los consejeros ayudan al aconsejado a identificar la forma específica, pensamiento y palabras y acciones. ¿Cómo así? El consejero es una persona muy importante porque ese consejero puede ayudar a la persona a enmendar sus errores, a decirle, bueno, estás quizás fallando en esos pensamientos, quizás en palabras o en acciones. Y esto es muy importante para corregir esos problemas y para que el aconsejado pueda empezar a vivir una vida diferente. Bueno, en este segundo punto de cómo ayudar a las personas a identificar, entonces hay formas de analizar bíblicamente los problemas. Y es muy importante también mirar el rango o desde qué perspectiva la persona de pronto se está equivocando, qué errores está cometiendo. Nosotros no somos Dios para juzgar, pero a través de la palabra podemos identificar qué es lo que de pronto está pasando y cuáles son los errores y cómo corregirlos para tener una vida diferente. Lo primero para cómo identificar esos problemas es el nivel de los sentimientos. Una persona busca consejería cuando hay rompimiento o incomodidad en sus sentimientos, particularmente cuando no tiene paz ni gozo. Lo primero que debemos destacar, esos sentimientos están llevando a la persona a cometer esos errores, se está dejando guiar por sus sentimientos, solo está escuchando su parte emocional, pero no está escuchando otras partes. Entonces esto también es bien interesante. Lo segundo aquí de cómo analizar el problema, ya vimos primero a nivel de los sentimientos, cómo se está racionando, cómo se está actuando a nivel emocional, se está comportando como una persona inmadura, no escucha, está determinado, cerrado, está frustrado, ¿cuáles son las emociones que se están experimentando? Lo segundo es el nivel de las obras. El consejero bíblico trata de ayudar al aconsejado. El consejero bíblico en este nivel de obras ayuda al aconsejado a revisar en qué está actuando mal. De pronto ha roto los mandamientos bíblicos, está actuando mal en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. Entonces ahí es donde el consejero ayudar a la persona, guiarle. Ven, esa no es la forma de hablar, esa no es la forma de comportarse, está buscando venganza, es una persona que está buscando revancha, que por eso lo está llevando a tener esos problemas. Entonces nosotros debemos como mirar cuáles son esas conductas que están llevando a la persona a errar y a cometer los mismos errores. Una persona enfocada en sí misma tiende a permitir que sus sentimientos dicten su comportamiento sin importar el efecto que pueda producir en otros. Entonces, cuando una persona está enfocada en el dolor, cuando tiene tristeza, cuando ha sido de pronto lastimada, entonces esa persona tiende a pensar en sí misma, sin importar qué pueda pasar con otros, sin importar si de pronto su conducta puede afectar a otros. Y esto también es algo que debemos llevar a pensar a las personas, desenfocarlas de sí mismas. También en este nivel de obras es importante vivir los sentimientos, conduce a hacer las cosas equivocadas, que lleva a más problemas, a violaciones posteriores de principios bíblicos. Guiarnos según solamente nuestros sentimientos nos puede llevar a pecar, a cometer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, porque nosotros no razonamos y estamos muchas veces llenos de dolor, de tristezas, de amargura, nos hicieron, de revancha. Entonces estas cosas pueden llevar. Listo, el tercero es el nivel del corazón. Entonces en el nivel del corazón también es importante destacar varias cosas en medio de este punto de cómo podemos, porque es importante el ministerio de consejería. Entonces en este libro
En esta parte nos habla de cómo el corazón puede afectar y también puede ser fundamental en parte de la consejería, cómo este ministerio puede ayudarnos en medio del crecimiento espiritual y en medio del crecimiento de la iglesia. Entonces vamos a ver Marcos 7, 21, 23. Dice la palabra Marcos 7, 21 al 23, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces nos habla que el corazón, en el corazón se guardan muchas cosas y todas esas contaminan al hombre. Muchas de las veces las personas pueden estar actuando mal acerca de sus problemas por lo que hay en su corazón. Lo otro que quiero destacar en este nivel del corazón es que la manera en que la persona responde a sus problemas refleja la condición de su corazón. Cuando una persona no está saludable en sus emociones y su corazón está afectado, esa persona va a actuar mal. Ningún ser humano puede entender completamente el corazón de otra persona. Y vamos a ver en Jeremías 17, 9, 10. Jeremías 17, 9, 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada cual según el camino y según el fruto de su obra. Nadie conoce el corazón de las personas excepto Dios. Nosotros como consejeros no podemos pretender conocer todo lo que hay en la persona porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero Dios sí conoce ese corazón. Por eso debemos pedirle a Dios también que nos dé la sabiduría para entender, para conocer cuáles son esas cosas que están guardadas en ese corazón. Y también hacerle entender a la persona que como esté en nuestro corazón, de esa manera vamos a actuar. Otra cosa acerca de esta parte del nivel del corazón es que Dios examina el corazón. En Primera de Samuel 16, versículo 7, aquí nos muestra cómo Dios examina el corazón más que cualquier otra cosa. Entonces dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que hay en el corazón. Aquí, ¿qué quiere decir? Dios no mira la parte física tanto de una persona, sino Dios mira lo que hay, las intenciones, los deseos, lo que hay guardado en su corazón. Entonces realmente Dios examina el corazón y eso también debemos nosotros como consejeros entenderlos. Dios va a examinar el corazón en esa persona y si realmente hay deseo de cambio, de hacer las cosas bien, pues Dios va a examinar ese corazón y va a ayudar a redarguirlo. También nosotros como consejeros debemos pedirle a Dios que muestre a las personas cómo deben actuar. Y lo último en esta parte del corazón es que el trabajo del Espíritu Santo es convencer al aconsejado de su pecado y enseñar la manera de vivir con una vida agradable a Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que convence. Él es el que va a convencer, porque a veces queremos cambiar a las personas con nuestras propias palabras, pero quiero decirle algo: el consejero debe tener muy en cuenta, el que convence de pecado, de juicio, y el que va a enseñar es el Espíritu Santo, cómo debe vivir. Nosotros debemos estar orando constantemente, no solo escuchar ese consejo o ese problema y tratar de aconsejarlo de manera bíblica según lo que Dios nos ha enseñado, sino que debemos estar orando por esa persona que nos está pidiendo el consejo para que esa persona sea realmente direccionada. Vamos a ver 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces dice 2 de Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Listo? Entonces eso también es muy, muy importante. Prepararse y ser redarguido e instruido para la vida que el Espíritu de Dios quiere que vivamos.
¿Qué es un consejero bíblico? Es un creyente comprometido con Cristo, que está madurando y está capacitado para aplicar principios bíblicos a problemas de la vida diaria. Él está comprometido con la posición que da la palabra de Dios. Él no se basa en su conocimiento de consejería, en suposiciones, opiniones o experiencias de otros o en conceptos humanos. Un consejero es una persona que está madurando, que está preparada, que se ha preparado, que ha intimado con Dios, que está preparado para aplicar principios bíblicos, porque no solamente el consejero es una persona que habla, sino que aplica. Entonces, eso también es bien importante. Y lo último que quiero destacar en esta clase, ya para ir finalizando, es entrenamiento del consejero bíblico. Y acá es bien importante. El consejero bíblico hace preguntas y escucha cuidadosamente las respuestas que le dan para reunir suficientes hechos y así entender el problema. Ojo, aquí es algo bien importante, escucha cuidadosamente y eso es lo primero que debe hacer el consejero, escuchar para poder dar un consejo. Entonces debemos aprender a escuchar para reunir los suficientes hechos y así entender el problema. ¿Listo? Lo segundo del entrenamiento del consejero es que el consejero asegura al aconsejado que hay esperanza en cada situación. Un consejero nunca habla de una manera derrotista, de una manera pesimista. Un consejero siempre lleva a entender que hay esperanza en cada una de las situaciones que la persona está viviendo, que solo es de pronto cambiar la manera en que se están haciendo las cosas y empezar a hacerlas mejor. El consejero, lo tercero es que el consejero enseña cómo cambiar al hacer a un lado los viejos pensamientos egocéntricos. Entonces, el consejero ayuda a la persona a que pueda cambiar esas actitudes y dejar de lado esa actitud egocéntrica, una actitud orgullosa, una actitud que solo piensa en sí mismo, sino que pueda empezar a pensar también cómo su actitud o cómo el problema que está viendo puede también estar afectando a otros. Lo cuarto también es que el consejero debe mostrar las soluciones de Dios y que tiene que poner en práctica diariamente. Entonces, el consejero también lleva a la persona a tener una relación más sincera con Dios, a acercarse a Dios, a intimar con Dios, a entender que Dios tiene solución para esos problemas, pero que él tiene que poner en práctica lo que está aprendiendo a base de su relación con Dios. Y por último, el consejero debe asignar tareas prácticas. Haga una lista, perdone, llame a las personas que hizo daño, de pronto hable con esa persona, cierre ciclos. Eso es un consejero. Lleva a la persona a que también accione, a que haga algo para cambiar esa situación. Entonces, pidámosle a Dios que nos guíe en esta consejería. Seamos nosotros enseñables también y apliquemos. No tengamos temor de dar un consejo porque para eso Dios nos capacita y es importante ayudar a que los que estén recibiendo consejos aprendan a aplicar sus respuestas a situaciones de la vida. Entonces, si yo aconsejo, yo soy el primero que debo aplicar. También debemos entender o hacerle entender a las personas que así como ellos están viviendo una situación dolorosa, hay muchas personas que han pasado por esas situaciones y que quizás las han superado. No es imposible vencer el obstáculo que la persona está viviendo. Y también necesitamos hacerle entender a las personas que cuando usamos la Biblia con sabiduría llega a ser un libro práctico de respuestas a las necesidades básicas de la vida. Entonces eso también es muy importante. Y lo último que quiero destacar en esta clase es que cuando necesitemos aprender a aplicar la Biblia a las necesidades que tiene su vida, necesitamos aprender a aplicar la Biblia en las necesidades diarias de la vida. Entonces, esta es la clase de hoy. Espero que sea muy práctica para ustedes y que podamos aprender a aplicar esa consejería bíblica. Dios los bendiga. Espero sigamos aplicando cada consejo de la vida diaria y recuerden, un buen consejero no solamente habla, sino aplica. Dios los bendiga y muchas bendiciones.